bien, estamos en un programa más de A Corazón Abierto. Hoy es un especial, estamos por hablar acerca de los valores y creemos que esto va a ser de mucha bendición en cuanto a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El entender qué son los valores y cómo trabajan los valores en nuestra vida, ¿no es cierto, Viviana? ¿Cómo estás vos? Así es, bueno, qué bueno que me hayas invitado a tu programa. La verdad que acá, expectante de todo lo que va a hacer Dios, creo que cada corazón abierto tiene su tema, su propósito, creo que toca de manera diferente. Y hoy, impresionante el tema que vas a tocar, increíble. Así es, Viviana, vamos a estar hablando acerca de los valores, la importancia que tienen los valores en nuestra vida. Así que alentamos a cada una de las personas que se están sumando, que puedan compartir, que puedan invitar a sus amigos. La verdad es que tenemos mucha expectativa de lo que Dios va a ir hablándonos, va a ir haciendo. Creemos que este tema de los valores es súper importante porque determina mucho nuestras vidas. Así que compartimos ya mismo. Vamos compartiendo con las personas que se van sumando, invitando amigos, invitando a personas que conocemos a ser parte del programa y a compartir y a poder también participar, porque lo que buscamos también es eso, ¿no? Que pueda haber participación, que podamos llegar a conclusiones acerca de este tema tan importante como son los valores, ¿no? Y cómo los valores determinan nuestra forma de vivir, determinan nuestras decisiones, determinan nuestras metas. Vamos a ir viendo un poquito de todo eso, Viviana, a lo largo del programa. Alentamos a cada una de las personas que se van sumando a compartir y a ser parte del programa hoy. Entonces, a la hora de los valores, queremos preguntar qué son los valores para vos, qué representan los valores. Hay tantos pensamientos con respecto a esto, ¿no? Pero por sobre todas las cosas queremos también ver qué significa bíblicamente los valores y qué hombres de Dios vivieron en base a valores. Esto es tan determinante, ¿no? Bueno, como ya saben, este programa es A Corazón Abierto y bueno, como cada miércoles, 19 horas, estamos para charlar de diferentes temas, la vida, el liderazgo, la iglesia, los valores, todo lo que tiene que ver con la vida que Dios quiere que vivamos. Queremos realmente ver la gloria de Dios en nuestra vida. Queremos realmente ver, que Dios transforme nuestra vida, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Y tenemos mucha expectativa de eso. Así que saludamos a cada uno de los que son partes, ahí también para poder poner los comentarios, poder compartir sus pensamientos en cuanto a esto tan importante, ¿no? Como lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué piensan de los valores? No sé, ¿no? Puedan ir comentando. Tal cual, Viviana. Tal cual. Bueno, ya están viendo ahí Roxana Vilar, Juana, Francisco, Valeria. Los saludamos y los bendecimos. Es una bendición que puedan estar ahí con nosotros compartiendo el programa. Y lo primero que queremos decir es que los valores, determinan nuestro comportamiento, determinan nuestras metas en la vida, que muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Lo importante que es tener claro cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Porque si no lo tenemos claro, no podemos vivirlos. Determinar cuáles son nuestros valores. Entonces, una de las cosas que queremos decir es que los valores son los principios o normas que permiten orientar nuestro comportamiento en la vida. Son los principios o normas que permiten orientar nuestro comportamiento en nuestra vida. Antes de hacer cada cosa, uno mira cuáles son los valores, ¿no? Determina cómo nos comportamos, cómo vamos a funcionar en la vida. Bueno, ahí están saludando Juana, dice bendiciones. Roxana también está saludando, Dios les bendiga. Qué bueno. Excelente. Entonces, decís, Walter, que los valores hablan mucho de nosotros, entonces. Sin duda. Hablan mucho de nosotros. Sin duda. Este es un tema muy, muy importante. Es un tema, yo diría, determinante, ¿no? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quiénes queremos ser realmente? ¿Quiénes vamos a ser? Y todo esto está determinado por nuestros valores. Está todo determinado por nuestros valores, ¿no?
nuestros valores básicamente son las creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir ciertas cosas en lugar de otras. ¿Sí? Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, elegir y apreciar ciertas cosas en lugar de otras. ¿No es cierto? Por ejemplo, un ejemplo es si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si estamos creyendo de verdad que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros vamos a preferir esto, vamos a preferir ¿qué? Leer la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a elegir lo que dice la palabra de Dios por encima de las demás cosas. Entonces, así de importantes son los valores. Los valores nos ayudan a elegir una cosa sobre otra. A elegir, por ejemplo, qué comportamiento vamos a tener, qué clase de vida vamos a llevar, con quién nos vamos a relacionar. Entonces, los valores determinan muchísimo, muchísimo en nuestra vida, ¿no? Dijimos si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que de ella depende el éxito de nuestra vida, porque ahí está el tema. Dijimos, los valores son nuestras creencias fundamentales, esenciales, y a veces vemos muchas personas que no tienen un norte claro, ¿no? Bueno, qué bueno, Fabi Sepúlveda nos saluda desde Mar de Ajó. Dios te bendiga, Fabi, qué bueno, qué bueno que estés ahí. Gloria a Dios por eso. Hoy tenemos un tema tan importante, ¿no? El entender los valores, nuestros valores. ¿Cuáles son nuestras creencias? Porque cuando hablamos de valores hablamos de creencias fundamentales de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿en qué estamos creyendo verdaderamente? ¿En qué estamos creyendo? Porque estas creencias fundamentales van a determinar nuestro comportamiento, van a determinar nuestras decisiones, van a determinar nuestras metas. ¿Y por qué digo preguntarnos en qué estamos creyendo, Viviana? Porque muchas veces vemos personas que dicen, yo creo en la amistad, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la lealtad, yo creo en la oración. Vemos mucha gente que dice creer, pero su conducta de vida no lo demuestra, no lo refleja. Entonces, cuando hablamos de valor, hablamos de creencias fundamentales. ¿Por qué creencias fundamentales? Porque son creencias que son el fundamento de nuestra vida, que para nosotros son fundamentales para vivir una vida plena. O sea, estas creencias determinan lo que es importante en nuestra vida. O sea, no son simplemente creencias. Muchas veces, como decía recién, vemos gente que dice, yo creo en esto, pero en realidad no creen verdaderamente en eso. Claro, vos decías o no, hoy hablabas en cuanto a la palabra. En sí, los valores tenemos que vivirlos, no solamente decir creer o no, sino que vivirlos. Tal cual. No, por ahí son valores deseables, ¿no es cierto? Muchas veces deseamos cosas y de repente no las vivimos. No quiere decir que ya sean parte de nosotras, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia enorme, profundizando en este tema de los valores, ¿no? Creo que hay una diferencia enorme entre creer en algo y asentir de algo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, está de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios, está de acuerdo en que la oración es importante, está de acuerdo, ¿no? O sea, intelectualmente ellos dicen, no, sí, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, la oración es importante, pero otra cosa es creer, otra cosa muy diferente es creer, ¿no? Cuando uno cree, uno hace de esa creencia el fundamento de su vida, hace de esa creencia el fundamento de su vida. Entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando de creencias fundamentales, estamos hablando de que no simplemente es algo que intelectualmente asiento o que intelectualmente digo, sí, eso es así, sino que estoy hablando de algo que para mí es una verdad y que como verdad me lleva a vivirla, a practicarla y hablar todo el tiempo. Y a expresarla, ¿no? A expresarla. Entonces, claro, por eso es tan importante esto, ¿no? Esto de entender qué son los valores. Hoy estamos hablando de los valores y cómo los valores determinan nuestra vida y cómo tenemos que tener claro cuáles son los valores de nuestra vida para que podamos vivir en base a esos valores, ¿no? Entonces, los valores, dijimos, son las creencias fundamentales. Por ejemplo, si creo que la oración es importante para crecer en mi relación con Dios, para conocer la voluntad de Dios y para ser transformado por Dios, voy a preferir orar antes que cualquier otra cosa.
¿Ves cómo acá se nota cómo los valores nos llevan a preferir cosas y a dejar cosas? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Comprender cuáles son los valores. Por ejemplo, si creo que servir a Dios me hace más como Cristo y me permite cumplir el propósito de Dios para mi vida, voy a elegir y valorar servir a Dios que cualquier otra cosa. Entonces, los valores, dijimos al principio, ¿no? Son creencias fundamentales que nos ayudan a apreciar, elegir y preferir algunas cosas por sobre otras. Entonces, qué importante es tener claro cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son nuestras creencias? No sé si te ha pasado, Viviana, que muchas personas dicen, yo creo en la amistad. Pero a la hora de la verdad, no eligen la amistad por encima de otras cosas. Entonces, yo creo en la palabra, escuchamos muchas personas. Pero a la hora de la verdad, cuando tienen que tomar decisiones o cuando necesitan un consejo o necesitan dirección, no van a la palabra. Entonces, ¿cuáles son verdaderamente los valores? Aquellos que los practicamos, que los vivimos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Si bien hay muchos valores, hay que ver cuáles son los de cada uno, ¿no es cierto? Y cuáles son las que están practicando. Hablabas de la amistad y no solamente escucho muchas personas en cuanto a no practicarla, sino que yo era una persona de que creía en la amistad, pero no la practicaba, entonces no era un valor. Tuve que aprender a hacer eso que creía, hacerlo un valor en mi vida, ponerlo importante, ¿no es cierto? Y trabajar sobre eso. Vos hablabas de fundamentos, ¿no? Que los valores son fundamentos. Ahora, yo tuve que fundamentar mi vida y ese valor de la amistad y trabajarlo, empezar a trabajar. Hoy puedo decir, no solamente de hablarlo, sino que también lo estoy viviendo, ¿no? Exactamente, Viviana. Bueno, ¿por qué es importante hablar de los valores? Porque los valores, entre otras cosas, determinan nuestra identidad, determinan quiénes somos y quiénes seremos, ¿no? Entonces, hay algo muy importante en esto de los valores, ¿no? Yo creo, y en esta tarde la expectativa que tenemos es poder ayudar a cada persona que está viendo, y de hecho alentamos a compartir, porque de verdad queremos ser de ayuda para la vida de cada uno de ustedes. De verdad queremos poder ayudarles a vivir vidas significativas, vidas poderosas en Dios, vidas que verdaderamente tengan un norte claro. Vemos muchas personas viviendo en desorden, en confusión. Vemos muchas personas que un día parecen ir para un lado y otro día parecen ir para otro lado, que no tienen un norte claro. Exacto. Los valores son determinantes para elegir un futuro. Exacto, sumamente importante. Si hablamos, si podemos llegar a decir, no sé, 40 años atrás, se hablaba más de los valores, ¿no es cierto? Uno ya en la misma casa te iba forjando en cuanto a esto, pero hoy se perdieron mucho los valores. Tal cual. Y yo creo que es importante hablar de los valores porque creo que necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida. Muchas veces vemos personas que dijimos que los valores son las creencias fundamentales de nuestra vida que nos permiten decidir, que nos permiten elegir y apreciar y valorar ciertas cosas por encima de otras. Y muchas veces vemos personas que, por ejemplo, dicen creer en la amistad, creer en la palabra, creer en la oración. Vemos personas que dicen que creen en cosas, pero no lo vemos reflejado en su vida. Entonces, los valores verdaderos son aquellas creencias fundamentales que vemos reflejadas en nuestra vida. Por ejemplo, si yo digo creer en la amistad, lo voy a ver reflejado en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo creo en la amistad, voy a trabajar para crecer en esto de ser amigo, voy a promover las relaciones de amistad, voy a trabajar. Entonces, ¿cómo los valores determinan comportamientos, determinan muchas cosas, Viviana? Y la verdad es que nosotros creemos que tenemos que tener una vida de valores, ¿no? Ahora, los valores nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales. Wow. Los valores nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos en nuestra vida. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si mi valor es la excelencia, una de mis metas y propósitos de vida va a ser prepararme, superarme, crecer. Claro. ¿Por qué? Porque uno de mis valores es la excelencia. ¿Y qué es un valor? Dijimos, una creencia fundamental. ¿Qué significa esto? Si yo creo
que la excelencia es algo importante para la vida cristiana o para mi vida. Si creo que la excelencia es determinante, una de las metas va a ser siempre crecer, siempre avanzar, siempre capacitarme, mejorar. Entonces, mira cómo los valores nos ayudan a establecer metas. Si yo creo que la familia es importante, yo no solamente voy a creer que la familia es importante, sino que una meta mía va a ser trabajar en mi relación de familia, mejorar el diálogo, mejorar el trato, llevar a mi familia a ser cada día mejor, a crecer. ¿Por qué? Porque es un valor y es una meta. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Es sumamente importante, sumamente importante. Tristemente hoy podemos ver, es muy visible, ¿no es cierto? Familias enteras, ¿no es cierto? Que ves que no hay valores, ¿no? No hay fundamentos, ¿no es cierto? Donde justamente podés llegar a ver que no se formulan metas, no hay sueños a alcanzar, que van como a la deriva, ¿no? Están mucho esto, bueno, veo que pasa mañana, ¿no es cierto? Es como ver lo que puede venir, ¿no es cierto? Sin planificar, sin nada. Tal cual, Viviana. Necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué creemos? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué creemos de verdad? De verdad, ¿en qué creemos? ¿Creemos en la amistad? ¿Creemos en la palabra de Dios como algo determinante para el éxito de nuestra vida, para la dirección de nuestra... Creemos, por ejemplo, en la oración, creemos en la lealtad, creemos en la integridad, creemos en la honestidad, creemos en el servicio a Dios, porque en base a lo que creemos estarán determinados nuestros valores, porque dijimos que los valores son nuestras creencias fundamentales, pero creo que la pregunta que tenemos que hacernos de verdad es, ¿en qué creemos de verdad? Y la segunda pregunta es, ¿se ve reflejado en mi vida eso que estoy creyendo, Viviana? Porque vuelvo a repetir que los valores son determinantes y creo que tenemos que entender y conocer cuáles son nuestros valores personales. Exacto. Qué importante tema que estás tocando, porque verdaderamente es necesario que cada uno pueda mirarse, ¿no? Y reflexionar sobre los valores, ¿no? Mira qué importante que el Señor dijo, ¿no? Ahora muchas personas dicen creer en Dios, ¿no es cierto? Aún hijos de Dios, creer en Dios, pero no se hace visible esto, ¿no? La palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Entrará en el reino de los cielos. Tal cual. Y muchas personas estamos diciendo esto, ¿no? Yo creo, Señor, pero, ¿no es cierto? Los valores donde está. Si es sumamente importante, tiene que ser visible, tiene que ponerse en primer lugar. Tal cual, Viviana, tal cual. Voy a poner un tema musical para ir teniendo una tarde amena, sí, exactamente. Tiempo. Queremos que sea un momento agradable, este tiempo que Dios nos da, ¿no? Para hablar acerca de los valores, acerca de esto tan importante. Qué determinante es lo que estamos hablando, Viviana. Es súper, yo quiero animarte con todo mi corazón a que puedas hacer una evaluación de cuáles son verdaderamente tus valores. Quiero animarte a reflexionar sobre este tema. Este tema que va a determinar, escucha esto, el tema de los valores va a determinar quién vas a ser mañana. Mirá lo que va a determinar tu carácter. ¿Qué carácter vas a forjar? Los valores determinan el carácter, determinan las metas, porque en base a eso que creemos tomamos decisiones. Exacto. El comportamiento. Determinan el comportamiento. Exacto. Si crees en el amor y tenés que tener todos estos puntos, ¿no? Que habla Corintios 13, ¿no? Y manejarte de esta manera y de involucrar en tu familia, a tus amigos, a tu esposa, ¿no? Esposo. Tenés que vivir en base a esto, ¿no? Sumamente importante. Es súper importante. Por ejemplo, una de las cosas que hacen los valores es determinar nuestra identidad o las características de quién nos vamos a convertir, ¿no? Somos de alguna manera la suma de nuestros valores. Wow. Cuando las personas te ven lo que valorás. Por ejemplo, si valorás el trabajo, se va a notar. De hecho, uno puede ver personas que valoran el trabajo, personas que creen que el trabajo
es súper importante y obvio que es súper importante. Pero hay personas que tienen el trabajo como un valor fundamental. Creen que el trabajo es todo o casi todo en la vida y se nota. Se nota porque viven para el trabajo. Vos fíjate, hay personas que uno ve que, y se da cuenta uno que valoran la amistad, porque son de pasar todo el tiempo con sus amigos o llamar a sus amigos, pasar tiempo, compartir, buscan, ¿no? Es un valor. Ellos creen que la amistad es algo importante en la vida. Los valores hacen que nosotros cobremos una identidad, que las personas puedan identificarnos en base a esos valores. De hecho, vos fíjate que mucha gente cuando habla de alguien dice, no, es una persona trabajadora, exacto, es una persona súper amigable, es una persona esforzada, wow, es una persona íntegra, es una persona que ama a Dios, es una persona, fíjate esto, es una persona de oración. Cuán visible es, ¿no? El valor. Es una persona respetuosa, es una persona honrada. Fíjate cómo los valores determinan nuestra identidad. Entonces, por eso es tan importante hacer un análisis de qué valoramos verdaderamente. Porque los valores también nos hablan o nos muestran de qué es lo importante en nuestra vida, qué nos apasiona, en qué creemos. Yo quiero animarte en esta tarde a que podamos hacer un análisis real, sincero, y oro a Dios, que en esta noche, tarde-noche, podamos reflexionar. Los valores son determinantes en nuestra vida. Los valores nos ayudan a trazar metas de vida. Mucha gente dice, yo no sé cómo tomar decisiones. Los valores te ayudan a tomar decisiones. Los valores, ¿por qué? Porque cuando yo entiendo cuáles son mis creencias fundamentales, cuando yo entiendo qué es lo importante en mi vida, cuando yo entiendo qué es lo que voy a valorar, eso me ayuda a tomar decisiones, Viviana. Sería como una brújula. Es una brújula poderosísima, poderosísima. Increíble, que te marca el destino, ¿no? Te marca tal cual. Dónde quieres llegar. Tal cual, Viviana, tal cual. Saludamos a Hernán, saludamos a Lidia, saludamos a Víctor Hugo. Víctor Hugo dice, qué lindo escucharlos. Saludos desde Bolivia. Wow, qué lindo, gloria a Dios. Qué bueno. Queremos animarles a compartir el programa. Este programa a corazón abierto es un programa especial acerca de los valores y de por qué es tan importante entender los valores, comprender los valores y también tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis valores? ¿Qué voy a reflejar como importante en mi vida? ¿Qué se va a dejar ver en mi vida como importante? ¿No? Estamos hablando de las creencias fundamentales. Por ejemplo, una de nuestras creencias fundamentales es la oración. Nosotros creemos que la oración es súper importante en la vida de nosotros, Viviana. Así es, sí. De verdad, creemos que... Es la llave para muchas cosas, ¿no? Para todo lo que deseamos, exacto. Tal cual, vos fíjate que nosotros creemos que toda nuestra vida está determinado por la oración. A través de la oración nosotros creemos que recibimos la guía de Dios, que somos transformados por Dios, que conocemos a Dios. A través de la oración recibimos la dirección, la guía, la fuerza, el poder. Vos fíjate que nosotros creemos que la oración nos permite recibir fuerza de lo alto para poder hacer los cambios que necesitamos, para poder ser las personas que queremos ser. Entonces, para nosotros la oración no es algo más, sino que es un valor central, fundamental de nuestra vida. Es que nos da sabiduría también de lo alto, ¿no? ¿Cuánto? Y cómo este valor nos lleva a comportarnos. De hecho, a este valor que es la oración en nosotros, nos lleva, por ejemplo, a poner todo en oración. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía. Creemos, ven cómo aparecen los valores fundamentales, las creencias. Dijimos que los valores son las creencias fundamentales de nuestra vida. Y tanto Viviana como yo creemos que la oración es determinante para una vida victoriosa. Hay una frase que decís que me encanta cuando la decís en cuanto a la oración comienza, se sostiene. Tal cual. ¿No? Y finaliza, ¿no es cierto? Que todo lo que hacemos comienza, se sostiene y se finaliza en oración. Entonces, qué importante, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿cuáles van a ser nuestros valores? ¿En qué vamos? Porque volvemos a decir, no, este tema de creer de verdad, ¿no? Por ejemplo, otro de nuestros valores es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios es determinante para una vida exitosa. Nosotros, por ejemplo, creemos que a través de la palabra de Dios encontramos dirección, sabiduría, consejo, consuelo, fortaleza. ¿Cuántas cosas hace la palabra de Dios en nuestra vida, Viviana? Impresionante, impresionante. Aún en la palabra podemos aprender de nuevos valores, ¿no? Que tal vez ya no están fungiendo o no lo viste tan importante. Pero en la palabra Dios te muestra también valores que tenés que reactivarlos, ¿no? Tal cual. Entonces, los valores, ¿no? Qué importante es hacer una reflexión de qué valoramos. Yo quiero animarte en esta tarde a que hagas un análisis, un examen de qué es lo importante de verdad para vos en la vida. ¿En qué estás creyendo de verdad? ¿Qué crees de verdad? Porque volvemos a decir, ¿no? Son creencias fundamentales, no es simplemente una creencia como un asentimiento intelectual, ¿no? Como diciendo, sí, bueno, yo puedo estar de acuerdo con un montón de cosas, Viviana, pero eso no quiere decir que esté creyendo en eso. Creyendo, exacto. Yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en que la palabra de Dios es importante, que la oración es importante. Puedo estar creyendo, estar de acuerdo que la amistad es necesaria, por ejemplo. Mucha gente que ahora nos está escuchando dice, no, bueno, yo estoy de acuerdo en que la amistad es importante, que la palabra de Dios es importante. Estoy de acuerdo, pastor, con que hay que orar. ¿Cuánta gente nos dice, no, yo estoy de acuerdo con que hay que decir la verdad? ¿Cuántas veces escuchamos personas que dicen, yo estoy de acuerdo en que hay que decir la verdad? Con la sinceridad, sí. O estoy de acuerdo en que hay que ser sincero. Pero estar de acuerdo no quiere decir que estemos creyendo en eso. Exacto, tal cual. Y de hecho vemos eso, ¿no? Personas que dicen ciertas cosas, creer en ciertas cosas, tenerlas como valor, pero después vemos que su comportamiento no lo muestra, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso es tan importante hacer un replanteo de nuestras vidas. Preguntarnos, ¿en qué creo de verdad? ¿En qué estoy creyendo de verdad? ¿Estoy creyendo en que, por ejemplo, servir a Dios es algo súper importante en el proceso de transformación para... ¿Cuántos saben de que servir a Dios es determinante en el proceso de transformación para nuestra vida? ¿Saben que a través del servicio Dios nos enseña humildad, obediencia, nos enseña a amar a las personas? Mirá, claro, sujeción, sí, cuántas cosas. Nos enseña, por ejemplo, fíjate a ser esto. comprometidos, responsables, porque cuando yo digo voy a servir, tengo que ser responsable y comprometido a eso. Vos fíjate, cosas, ¿no? Fíjate, Diana, cómo a través del servicio Dios nos enseña a descubrirnos a nosotros mismos, exacto, porque nos enseña a descubrir talentos que tenemos, habilidades que tenemos. A través del servicio descubrimos dones y capacidades que Dios nos dio y que al usarlas nos permiten transformarnos en personas útiles en las manos de Dios. Entonces vos fíjate cómo hay ciertas cosas de la vida cristiana que son súper importantes. Ahora, dijimos que los valores son creencias fundamentales. Hasta que yo no tomo el servicio como una creencia fundamental, hasta que yo no creo de verdad que servir a Dios es importante, no lo voy a vivir, no lo voy a practicar, por lo tanto, voy a perderme de ser transformado de una manera poderosa. Quiero decirles algo, hay mucha gente ahí ya que está, Víctor Hugo dice una cosa, ¿no? Dice que se me viene a la mente ahora recordando que debemos diferenciar entre lo urgente y lo importante en nuestra vida. Totalmente, ¿no? Ahora, ahí tenemos muchas personas, está Hernán, Lidia, Sol, Juana, Fabi, bueno, cuántas personas que están ahí viendo el programa. Hablabas una cosa recién y realmente los valores nos transformaron en lo que hoy somos, ¿no? Y tenemos que seguir dejando que nos siga transformando, porque obviamente llegás no llegamos del todo al lugar final, ¿no es cierto? Hay mucho más por aprender, hay mucho más para ser transformado, pero qué importante el comprender que los valores son los que te van transformando en la persona que sos hoy, ¿no? Pero fíjate que hace falta tomar una decisión. Quiero decir algo, es importante que tomemos decisiones. La decisión que tenemos que tomar es,
¿qué clase de valores vamos a abrazar? ¿Qué clase de valores vamos a abrazar? Porque los valores, oigan, los valores van a determinar nuestra identidad. Van a determinar cómo van a identificarnos las personas. Fíjate que Daniel, ¿cómo identificamos a Daniel? Como un hombre de oración, dice la palabra, de que él oraba mañana, tarde y noche. Él oraba 3 veces al día. Y cuando su vida estuvo en riesgo, dice la palabra de Dios que él fue y oró igual. ¿Por qué? Porque la oración para Daniel era un valor. Era un valor. ¿Y qué es un valor? Como dijimos al principio, una creencia fundamental. ¿Qué significa? Daniel creía que la oración era tan importante, pero tan importante, que no podía haber ninguna otra cosa más importante que orar para él. Y cuando el rey dijo, el que ore muere, vos fíjate que esa creencia que él tenía, que la oración era algo súper importante, fue lo que lo llevó a él a seguir orando. No le importó. Entonces, qué importante es esto. Saludamos al pastor Daniel Sánchez, que está también ahí en el programa compartiendo. Ahora, qué tema, ¿no? El de los valores, porque en esta tarde nosotros queremos alentar a cada uno de los que nos están viendo y escuchando a hacer una evaluación, ¿no? De cuáles son los valores de tu vida. ¿Qué valorás de verdad? ¿Qué te importa de verdad? ¿En qué estás creyendo de verdad? Y la segunda pregunta es, ¿se deja ver ese valor en mi vida reflejado? Por ejemplo, vos fíjate que en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 42, una de las cosas que hacen los valores es comunicarnos o mostrarnos qué es lo importante en nuestra vida. Ahora, mira lo que dice Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate cómo los valores de la iglesia primitiva eran comunicados de manera clara. Dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué significaba eso? Que la palabra de Dios, la enseñanza, era sumamente importante para ellos. Para ellos era muy importante. Y miren más que perseveraban. En la comunión unos con otros, o sea, el compañerismo. En el partimiento del pan y en las oraciones. Acá vemos claramente, ¿no?, cómo la iglesia primitiva tenía valores muy claros, tenía creencias muy claras. Ellos creían en la oración, creían en la comunión, creían en la palabra de Dios. Y por eso uno ve que se dedicaban a eso. Y no solo se dedicaban, sino que perseveraban. Entonces, los valores nos llevan a nosotros a vivir en base a eso que estamos creyendo. Entonces, qué importante es eso, ¿no, Viviana? Es sumamente importante. Podemos ver claramente cómo ellos se comportaban, ¿no? Decía también ahí, un poquito más adelante, cuenta de que lo compartían todo, ¿no? Que a ninguno le faltaba nada porque lo compartían, lo dividían entre todos. Eso es sumamente importante. O fíjate que uno de sus valores era esto, ¿no? Las personas. Valoraban a las personas, y como valoraban a las personas, buscaban manera de ayudarlas. Solidarios, exacto. Tal cual. Pero bueno, ves, ahí están los valores, ¿no? Que los valores nos dicen qué es lo importante en nuestra vida. Y vos fíjate que acá está claro, ¿no? Lo importante para la iglesia primitiva era la oración, era el estudio de la palabra, era la comunión. Vos fíjate que cuando hablamos de comunión, ¿de qué hablamos? Sino de relaciones significativas. Exacto, relaciones significativas, sí. Ellos creían de todo corazón que la vida cristiana estaba determinada por dos cosas: por su relación con Dios y por su relación con las demás personas. Tal cual. Entonces, vos fíjate que eso que para ellos era súper importante, se dejaba ver en lo que practicaban. ¿Qué practicaban? La comunión unos con otros, la oración con Dios, el estudio de la palabra. Entonces, qué bueno que en este tiempo en donde vemos una sociedad sin valores, vemos una sociedad que no tiene valores, que ha dejado de lado lo importante de la vida. Ha dejado de lado lo importante de la vida. Nuestra sociedad hoy en día, ¿qué valora? Valora cosas
que son pasajeras. Valora la fama, el placer, el poder, valora la riqueza, la popularidad. Fíjate que la sociedad de hoy valora cosas que finalmente no los van a llevar a vivir una vida plena. Ahora, yo te puedo asegurar que si vos y yo agarramos como un valor la oración, si hacemos de la oración un valor para nuestra vida, yo puedo asegurarte que la oración va a transformar tu vida, va a transformar tu corazón, va a traer paz donde no la hay, va a traer dirección, la oración, va a cambiar tu vida. ¿Sí? Te va a ayudar a identificar valores que son sumamente importantes en nuestras vidas. Vos fíjate, Viviana, cómo los valores influyen en el comportamiento general de nuestra vida. Influyen en la manera en la que nos comportamos. Por ejemplo, cuando vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 26, dice la Biblia que por la fe Moisés creyó que era mejor sufrir por la causa de Cristo que tener los tesoros de Egipto. Es impresionante, porque mirá qué claro ahí están los valores. Dice que Moisés consideró. ¿Qué significa eso? Creyó. Ahí está el valor, ¿no? Dijimos que los valores son las creencias fundamentales. Y mirá lo que creyó Moisés. Moisés creyó que sufrir por la causa de Cristo era mucho mejor que tener las riquezas de Egipto. Y mira esto, porque él creyó que sufrir por la causa de Cristo era más importante que tener riquezas, no le importó dejar el palacio e irse a vivir con los esclavos egipcios. Mirá cómo nuestros valores determinan nuestro comportamiento. Determina cómo vamos a actuar en la vida. Y esto es muy poderoso, Viviana, porque si yo creo que servir a Dios es algo importante en la vida cristiana, si yo creo que servir a Dios me hace más como Cristo, si yo creo de verdad que servir a Dios no es una opción, sino es un llamado, el llamado de Dios para nuestra vida, se va a ver reflejado en mi accionar, en mi comportamiento. Yo voy a buscar servir a Dios, de la manera que sea. Así es. Hablabas de Moisés y decías que él elegía aún sufrir, ¿no? Sufrir. Y me muestra de cómo el valor, más allá de cuando vienen las pruebas, más allá de las aflicciones, el valor que elegiste, ¿no es cierto? Tal No cual. cambia. Tal cual. No cambia por cual. las circunstancias. Es tu valor. Ahora, si cambió por las circunstancias, no fue valor. No, es que justamente, ¿no? Vemos a Moisés, Viviana, Exacto. que dice que consideró. O sea, volvemos a los valores. ¿Qué es considerar? Moisés tuvo como más importante, como algo más valioso. Y ahí están los valores, ¿no? Fíjate que tuvo como valor Moisés. Moisés valoró que sufrir por la causa de Cristo, que sufrir por servir a Cristo era más importante que todas las riquezas de Egipto. Es increíble lo que hacen los valores. Y mira esto. Y dice que por ese valor que él tuvo, dice que él estuvo dispuesto a abandonar el palacio y estuvo dispuesto a irse a vivir con los egipcios como un esclavo más, porque él entendía que era más importante para él sufrir por Cristo o sufrir por la causa de Cristo que tener riquezas y un montón de cosas más. Entonces, ahí está, ahí vemos los valores, cómo clarifican lo importante en nuestra vida. Él pudo haber preferido ser heredero del faraón, por supuesto. Pero para él era más importante la causa de Cristo, ¿no? Entonces, aquí impresionante, ¿no? Moisés dijo, no voy a vivir por los valores del mundo, sino que voy a vivir por los valores de Dios, la causa de Cristo. Entonces, esto es tan importante, ¿no, Viviana? Y yo creo que este es el tiempo, ¿no? Donde podamos poner en balanza, ¿no? Exacto. ¿Qué va a ser importante en nuestra vida? Sí. Amar a Dios, servir a Dios. Ahora, mira esto. ¿Qué valoró Moisés? Primero, valoró las personas. Para él fueron más valiosas las personas, porque fíjate que dice que él valoró más sufrir con el pueblo de Israel. O sea, ¿qué significa esto? Que para Moisés
El pueblo de Israel era más importante que las riquezas. El pueblo de Israel era más importante que vivir en el palacio con fama, con popularidad y con todo lo demás. Entonces, mira cómo, ¿no es cierto?, sus valores determinaron su conducta, ¿no? Él valoró a las personas, él valoró el propósito de Dios, él valoró estar en paz con Dios. Y yo creo, Viviana, que es muy importante que como iglesia, como cristianos, podamos decidir cuáles van a ser nuestros valores. Decidir qué va a ser importante en nuestra vida, qué vamos a valorar, qué vamos a poner en primer lugar en nuestra vida. Las relaciones significativas. Bueno, cuando vos y yo decidamos que las relaciones significativas van a ser importantes en nuestra vida, ahí vamos a empezar a ver cómo cada decisión que tomemos, cada meta que tracemos, va a estar determinada por ese valor. ¿Por qué? Porque vamos a buscar forjar relaciones significativas, crecer en la amistad con los demás, crecer en el compañerismo, crecer en el diálogo, en la comunión, crecer en esto de poder ser de ayuda a otros. Fíjate cómo determina, ¿no? Todo lo determina, ¿no? Impresionante, sí. Se me vienen un montón de siervos de Dios que podemos encontrar en la palabra, donde se pueden ver claramente, ¿no es cierto?, los valores de cada uno. En Job, cuando comienza el libro, dice que él era un hombre temeroso de Dios, ¿no? Y en ese momento, cuando se hablaba, lo tenía todo. Pero dice que después, cuando pasó toda la situación que tuvo que pasar, con la pérdida de todo, porque tuvo que perder todo lo que tenía que ver con la economía, perder a sus hijos, ¿no? Perderlo todo. Dice que en medio de eso, cuando la mujer le dijo, ¿no es cierto?, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Él decidió, ¿no es cierto?, seguir siendo lo que era, temeroso de Dios, ¿no es cierto? No dejó que la influencia, no se dejó influenciar. Porque muchas veces también decimos creer algo, decimos tener un valor, pero cuando vienen las influencias, cuando vienen aquellos que te van a querer sacar o mover de eso, ¿cómo tenemos que ahí se ve verdaderamente si es valor, fíjate que si Job, es fundamento en vos? Job tuvo como un valor el temor a Dios, ¿no? Exacto, tal cual. Él creía que honrar a Dios, porque cuando hablamos de temor a Dios, exacto, hablamos de honrar a Dios. Job creía que honrar a Dios, exacto, era más importante que su vida. Exacto. Más importante que su vida. Y fíjate cómo ese valor que él tenía, ¿no?, de honrar a Dios, ese valor de honrar a Dios lo llevó a Job a no maldecir a Dios. Exacto. Sí. A seguir alabando a Dios en medio de su dolor. Mira cómo los valores determinan el comportamiento. No. Es triste, pero vemos hoy muchas personas sin valores. Vemos muchas personas que se dejan guiar, porque dijimos que los valores guían nuestra vida, establecen nuestras metas, determinan nuestro comportamiento. Ahora, miren esto, la diferencia que hay entre dejarse guiar por los valores que por las emociones. Vemos muchas personas ser guiadas por emociones y un día se sienten bien y entonces de repente se sienten bárbaros, ¿no? Y entonces, bueno, Dios es lo más importante. Otro día no se sienten tan bárbaros y ya Dios no es lo importante, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre valores y sentimientos, valores y emociones, ¿no? Los valores nos ayudan a permanecer firmes. Tal cual, firmes. Permanecer firmes y en el lugar donde estés, porque se trata de vos, se trata de tu persona, ¿no? Porque vemos gente también que puede ser o mostrar el valor, digamos, en situaciones, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Pero después en mi trabajo o con mis compañeros o en el colegio, mi valor no se ve, ¿no? Una de las cosas que hacen los valores es que nos hacen creíbles. Nos hacen creíbles. Miren esto. Cuando una persona vive en base a sus valores, se transforma en una persona creíble. ¿Por qué? Porque nuestras creencias fundamentales determinan nuestro comportamiento en la vida. Y cuando creemos, por ejemplo, en la integridad, cuando creemos en la verdad, en decir la verdad siempre, cueste lo que cueste, es un valor. Decir la verdad es un valor. Cuando vos crees que decir la verdad es algo fundamental para la vida, ese valor se transforma en una costumbre de vida, en un comportamiento de vida, y la gente que te conoce te cree. ¿Por qué te cree?
porque sabe que vos siempre actuás en base a ese valor. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, los valores nos hacen creíbles. Por ejemplo, cuando una persona tiene como valor la oración, esa persona se vuelve una persona creíble para otros. ¿Por qué? Porque cuando dice voy a orar o voy a poner esto en oración, las demás personas Exacto. creen en eso que dice porque saben que es un valor en su vida. Entonces, de hecho, si sos una persona que, como valor en cuanto a la oración, la gente, como ve que sos así, te va a buscar para que ores, ¿no? En el momento de difícil, te va a buscar a vos para tal orar. cual. Son valores, ¿no? Los valores son tan determinantes, ¿no? Incluso, fíjate esto, los valores inspiran a las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando yo tengo como valor el servicio a Dios, se nota en todo lo que hago porque vivo para servir. Oíme esto. Si el servicio a Dios es un valor en mi vida, yo sirvo las 24 horas porque es un valor, es una creencia. Yo creo que servir a Dios es uno de los llamados más elevados de la vida. Creo que servir a Dios es algo fundamental para una vida plena, una vida con significado. Entonces, ¿qué pasa conmigo? No importa lo que haya que hacer, voy a servir a Dios en todo lo que pueda. Y la gente que me ve se va a sentir inspirada y desafiada por esa vida de servicio que yo tengo. Los valores hacen que las personas se sientan inspiradas por nosotros. Por ejemplo, si soy una persona de adoración, porque tengo como valor la oración, tengo como algo importante en mi vida el orar, la gente a mi alrededor se va a sentir desafiada a orar también. ¿Por qué? Porque al ver mi vida de oración, se van a sentir inspirados, desafiados. Mirá qué importantes son los valores. Si soy una persona que ama la palabra de Dios, la gente va a ver ese amor por la palabra de Dios, va a ver que yo no solo amo la palabra de Dios, sino que la leo, la medito, la estudio, la practico. Entonces la gente a mi alrededor se va a sentir impulsado, inspirado y desafiado a leer la palabra de Dios. Fíjate cómo los valores que practicamos inspiran y desafían a otros, Viviana. Impresionante, impresionante. La verdad que deseamos de todo corazón poder alentarlos, ¿no es cierto? Que poder contagiarlos, poder llevarlos a vivir una vida de valores. Como iglesia debemos ser una iglesia con valores, ¿no? Tal cual. Los valores determinan y afectan nuestro carácter. Vuelvo a repetir, los valores le dan forma a nuestro carácter. Si yo decido que la oración va a ser una prioridad en mi vida, si yo decido que la oración va a ser un valor de mi vida, si yo decido que orar va a ser algo prioritario en mi vida, ¿saben qué va a pasar? Con el tiempo, no ahora, pero con el tiempo me voy a transformar en un hombre de oración. Voy a tener un carácter. ¿Qué es un carácter? Es la forma de ser de una persona. El carácter es la forma de ser de una persona. Y puede que hoy yo no sea un hombre de oración, pero si yo hoy decido poner la oración como una prioridad de mi vida, hacer de la oración un valor, yo voy a transformarme en un hombre de oración, Viviana. Si yo decido hacer del servicio a Dios una prioridad en mi vida, ¿saben qué va a pasar con el tiempo? Voy a transformarme en un hombre de servicio, en un servidor verdadero, un siervo de Dios. O sea que mi carácter se va a ver afectado por los valores que yo abrazo. Si yo decido que las personas alrededor en mi vida van a ser importantes, oíme bien, si yo decido que las personas van a ser una prioridad en mi vida, se va a notar y la gente va a ver en mí que soy una persona que valora a la gente y por lo tanto voy a transformarme en una persona que tiene don de gente. Entonces, ¿cómo los valores determinan tanto nuestra vida, ¿no es cierto? Inspiran, dan forma a nuestra vida, el carácter, afectan nuestro carácter, ¿no es cierto? Si yo soy una persona leal, eso va a inspirar y determinar mi manera de ser en la vida. Entonces, creo que no es algo más esto, Viviana. ¿Cómo lo ves? No, para nada, para nada. Pero veía en cuanto a lo que estabas hablando recién, el hecho de poder comprender de que los valores, o sea, tenés que ir trabajándolos, ¿no es cierto? Empieza desde cuando decidís querer llegar a algo, ¿no? Porque por ahí a veces uno puede llegar a creer que
si no está, no está. Y no, la verdad es que cuando decidís un valor, ¿no es cierto? Encontrás, qué bueno esto, podés ver en otro algo que no lo tenés. Podés decidir y en este momento empezar a trabajar y después se va a empezar a notar, ¿no es cierto? Pero qué bueno que saber que tenemos la posibilidad y la oportunidad cada día de decidir y hacer nuevos valores, ¿no es cierto? Y de trabajar en ellos. Y los valores nos ayudan en todo esto de tomar decisiones, establecer prioridades. Me encanta las personas con valores porque ellos saben claramente de qué se trata su vida. Cuando tenemos valores, claro, podemos saber de qué se va a tratar nuestra vida. ¿A dónde vamos a recurrir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Los valores, qué importante es tener una vida con valores claros, ¿no? Y yo los animo. En esta noche, en esta tarde-noche, animamos a cada uno de ustedes a poder determinar en Dios qué va a ser importante en tu vida. ¿Van a ser importantes las personas? ¿Va a ser importante las relaciones significativas? ¿Va a ser importante la oración, el servicio a Dios? ¿Va a ser importante la excelencia? Si yo creo que la excelencia es importante, se va a ver reflejado en mi vida. ¿Saben? Quiero decirles algo. Nosotros, Viviana y yo, hemos decidido vivir en base a ciertos valores. La familia para nosotros es un valor. Viviana y yo tenemos como valor la familia. Creemos que la familia es algo importante para Dios y por lo tanto es importante para nosotros. Viviana y yo hemos trabajado por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por la comunicación en nuestro matrimonio, por el cuidado en nuestro matrimonio. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque Viviana y yo tenemos como valor la familia. Creemos que la familia es algo súper importante para una vida plena. De hecho, todos hemos visto personas que han perdido la familia y que hoy están sufriendo por eso. Hemos visto hombres que han perdido la familia por un engaño, mujeres que han perdido la familia por no cuidarlas, y hoy los vemos que sufren. Fíjate qué importante en la familia. Entonces Viviana y yo hemos creído desde un principio que la familia sería importante para nosotros. Entonces, vos fíjate que esto es tan importante que Viviana y yo hemos conformado nuestra vida en base a este valor. Trabajamos para que nuestra familia sea bendecida. Así es. Los valores en verdad nos marcaron mucho por dónde ir, pero también por dónde no ir. Eso es sumamente importante. Los valores te marcan esto, ¿no? Por dónde ir, pero también por dónde no ir. Tal cual. ¿No? Decíamos al principio que los valores nos ayudan a tomar elecciones en la vida, ¿no? Y la verdad es que cuando vos tenés valores claros, como esto que estamos hablando, sabés qué hacer y qué no hacer, para dónde ir y para dónde ir, qué elegir y qué no elegir, ¿no? De repente, a la hora de tomar decisiones, Viviana y yo siempre nos preguntamos, ¿esta decisión que vamos a tomar va a afectar nuestra familia? ¿Va a afectar nuestra relación con Dios? ¿Está de acuerdo con la palabra? ¿Nos va a alejar del propósito de Dios? Vos fíjate cómo estos valores nos ayudan, ¿no?, a tomar decisiones. Y de hecho creo que, sin duda, creo que lo que hemos logrado en el Señor hacer y ser tiene que ver con estos valores. Siempre nos preguntamos antes de hacer algo si eso que vamos a hacer está de acuerdo a los valores, está de acuerdo a lo que hemos decidido que sería importante en nuestra vida, ¿no? Así es. Creo que es muy determinante esto. Saludamos a Marcelo, el pastor Daniel dice el valor del matrimonio al servicio de Dios. Sin duda, ni hablar. Es maravilloso eso, el poder ser consiervo, el poder, porque hablamos de las mismas cosas, hablamos de la misma forma, ¿no? El mismo idioma. Tal cual, Viviana. Es maravilloso eso, lograr eso es maravilloso. Qué bueno preguntarnos, ¿no? En este tiempo, ¿cuáles son nuestros valores? ¿En qué estamos creyendo de verdad? Exacto. Preguntarnos también, ¿eso que digo que estoy creyendo, se ve reflejado en mi vida? Cuando digo que creo en la oración, ¿se ve reflejado en mi vida? Porque quiero decirte algo, que no es un valor en tu vida aquello que no practicas. No es un valor, por más que vos digas, vos podés decir, yo creo en la amistad,
Uno de mis valores es la familia. Mira, déjame decirte algo. No es un valor si no lo estás practicando. Vos podés decir que la oración para vos es importante, pero si a la hora de la verdad no orás, no pasas tiempo con Dios, no buscás pasar tiempo en oración con Dios, no es un valor para vos. Vos podés decir, no, la familia para mí es súper importante, pero si a la hora de la verdad preferís hacer un montón de cosas antes de pasar tiempo con tu familia, antes de cuidar tu familia, antes de ayudar a tu familia no es un valor. Si vos decís, no, para mí la palabra de Dios, qué importante, es un valor para mí, es algo importante, pero si a la hora de la verdad no la lees, no la estudiás, no la memorizás, no la meditas, cuando estás en problemas no buscas el consejo de la palabra, la Biblia no es un valor para vos. Vos podés decir, la amistad es un valor. Yo conozco cuánta gente que dice, para mí los amigos son súper importantes. Sin embargo, no los llaman, no le devuelven los mensajes, no los visitan, no se preocupan por ellos, no buscan la manera de pasar tiempo con los amigos. No es un valor. Todo aquello que no practicamos y vivimos no es un valor. Yo puedo decir, no, servir a Dios es algo tan importante en mi vida, pero si a la hora de la verdad siempre hay una excusa para servir a Dios, siempre hay algo que está primero, no es un valor, porque cuando es un valor en mi vida, cuando es una prioridad en mi vida, se nota, Viviana, se nota. Se nota porque dijimos que los valores determinan el comportamiento de mi vida, determinan las decisiones que tomo, determinan lo que va a ser importante en mí. Entonces, los valores, lo que valoramos, lo que creemos que verdaderamente es importante para nuestra vida, se deja ver en nuestro comportamiento, en nuestras metas de vida, en todo, Viviana. Así es. Hablabas hoy de que los valores también nos hacen creíbles a las personas, ¿no? Pero también el no tenerlos te hacen qué triste, qué triste, qué triste. No confiables. Wow. Qué triste. Yo decido por tener valores. Dios nos ayuda a ser como Moisés. Yo oro en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude y oro por mí también, oro por Viviana, oro por ustedes. Exacto. El anhelo de nosotros como pastores es edificar una iglesia con valores claros. De hecho, tenemos valores claros. Uno de nuestros valores es el amor por la palabra. ¿Y qué significa esto? Que la palabra de Dios va a ser importante en nuestra vida en todo momento. Valores como la oración, el servicio, las relaciones significativas, la excelencia. ¿Saben? Yo quiero serles sincero. Yo vivo eso. No hay un solo día de mi vida que yo no me pregunte cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo. La excelencia es un valor. Y pastor, ¿por qué la excelencia es un valor para vos? Porque yo creo que el Dios al que sirvo se merece lo mejor. Yo no puedo ir a Dios y decirle, como Caín, ¿qué dice la palabra? Que Caín, en vez de traerle una ofrenda, una buena ofrenda, dice que Abel, cuando trajo su ofrenda, eligió lo mejor para Dios. Cuando trajo su ofrenda, Abel dice que seleccionó lo mejor de lo que tenía, pero dice que Caín hizo otra cosa. Dice que Caín simplemente fue y agarró algo más. ¿Qué muestra eso? Que el pensamiento de Caín era que Dios no se merecía lo mejor. ¿Cuál era el pensamiento de Abel? Dios se merece lo mejor. Ahora mira esto. La excelencia es un valor para mí. Y ¿sabes? Yo pienso todo el tiempo cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo para Dios. Y en nuestra iglesia también tenemos ese valor. Entonces, y ese valor determina mi comportamiento porque siempre estoy pensando cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo. Mira cómo los valores, ¿no? Que cuando hablamos de que son valores de la iglesia, no estamos hablando de que solamente quedan en la iglesia. Tenemos que vivirlo a donde estemos para que eso se vea, ¿no es cierto? Tal cual, Viviana. Y el compañerismo, ¿no? Nuestra iglesia valora el compañerismo y las relaciones significativas. Amor, claro. Nosotros creemos en eso. Creemos en eso. En la humildad. La humildad es otro valor para nosotros. Valor, claro. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios,
que ninguno de nosotros se crea mayor o mejor que otro. La Biblia dice que cada uno de nosotros debe tener un concepto de sí mismo de humildad. Entonces, ¿cómo esos valores nos llevan, ¿no?, a mantenernos en una vida plena? Quiero terminar la charla de hoy acerca de valores. Una de las cosas que hacen los valores es traer plenitud a nuestra vida. Es increíble, ¿no?, cuando analizamos nuestra vida, Viviana, ¿no?, y vemos que estamos viviendo en base a esos valores, ¿no? Cómo los valores son fuente de satisfacción y plenitud. Cuando yo veo que mejoramos cada día en lo que hacemos para Dios, yo siento plenitud. Cuando veo que como iglesia estamos trabajando las relaciones significativas y buscamos avanzar y crecer en esto de ser mejores, en esto de relacionarnos unos con otros, uno siente plenitud. Cuando vemos que estamos sirviendo a Dios, sentimos plenitud, ¿no? Yo quiero animarte a vivir una vida de valores. Una vida de valores, ¿verdad, Viviana? Damos gloria a Dios por eso. Sumamente importante y satisfactorio, como decías vos. Cada punto que alcanzamos, cada meta que alcanzamos, ¿no?, por medio de estos valores, hacen que uno viva una vida victoriosa, ¿no? ¿Cómo nos identifican los valores, no? Podemos conocer cómo es verdaderamente una persona simplemente con verla vivir su vida. No hace falta que una persona te diga en qué cree. Oigan esto, no hace falta que alguien te diga en qué cree. Te vas a dar cuenta por la forma en la que vive. Te vas a dar cuenta en lo que cree por la forma en la que vive, a lo que le da prioridad, en lo que pasa la mayor parte de su tiempo, en lo que hace. Entonces, qué lindo es ser una persona con valores, una persona creíble para otros, una persona que inspira, que desafía a otros por su forma de vivir. Y su forma de vivir está determinada por los valores que persigue, por lo que cree. Queremos ser... Quiero terminar con esto. Uno de nuestros valores es la autenticidad. Es un valor para nosotros la autenticidad. Queremos que las personas puedan vernos y que puedan ver que lo que creemos lo vivimos. Que puedan ver en nuestra vida cotidiana, diaria, que como decía el pastor Daniel, hoy somos cartas leídas. Que vivimos en base a lo que creemos. Que no aparentamos una vida que no creemos o que no valoramos. No. No aparentamos algo que no somos. Somos lo que creemos. Creemos lo que somos. Vivimos eso. Alentamos a cada uno de ustedes a poder vivir en base a valores, como Moisés, que dice que valoró más sufrir por la causa de Cristo, amar a las personas del pueblo de Dios, estar en paz con Dios, que todo lo que el mundo le ofrecía. Y qué bueno que como Moisés, vos y yo podamos ser personas que valoremos la palabra de Dios, el servicio, la oración, las relaciones significativas, la excelencia, que podamos valorar la oración, que podamos tener valores y vivir en base a eso. La integridad, la lealtad, que podamos valorar estas cosas, ¿no, Viviana? Así es, sumamente importante. Pablo dice que consideró como poco, como basura, todo lo que había alcanzado, todo lo que había obtenido por seguir a Cristo, por poner a Él en primer lugar. ¡Wow! Decidió ese valor. Dice la palabra de que tenía todo por basura con tal de conocer más a Cristo. Mira esto. ¡Wow! Para él, ¿cuál era la creencia de Pablo ahí? Él creía que conocer a Dios era más importante que todo. Un valor. Y se dejaba ver porque dice que él renunció a su poder, a todo lo que él tenía, renunció por seguir a Cristo y conocerlo. Esos son valores. Son valores. Y nosotros queremos edificar una iglesia con valores. Una iglesia auténtica, una iglesia real, una iglesia que viva lo que dice que cree. Ahí en el libro de Proverbios dice la palabra de que lo que pensamos determina cómo vivimos.
Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que creemos, va a determinar cómo vivimos. Por eso que los valores son importantes, porque los valores son las creencias fundamentales de nuestra vida. Y yo quiero animarte. ¿Qué te parece si hacemos una lista? ¿Te animás? Haz una lista de lo que crees. Y de esa lista, separá cuáles van a ser tus valores. Reduce a 5, por lo menos. 5, 6 valores. ¿No? Y viví por esos valores. Vas a ver, ¿saben? Yo quiero llegar al final de mi vida y que las personas puedan decir que me vieron vivir en base a lo que creí. Quiero eso. Y por eso quiero decirles algo, no es fácil para nosotros vivir en base a los valores que tenemos. Son valores muy elevados. Vivir una vida de oración, de servicio, de obediencia a la palabra. Vivir una vida en la que las personas son más importantes que vos mismo. Donde dedicas tu vida para servir y ayudar a otros. Vivir una vida de excelencia donde buscas siempre dar lo mejor para Dios sin reservas. Vivir una vida, ¿no es cierto?, de esta no es fácil. Una vida de humildad donde tratás de tener siempre un pensamiento acorde a lo que Dios te hizo ser. No creerte más que nadie. Es difícil eso, pero ¿saben algo? Con todo mi corazón lo digo. Yo he decidido vivir en base a eso y ¿saben qué? Quiero llegar un día a morir en base a esto, terminar mis días y que pueda dejar este legado, un legado de haber vivido una vida con valores que son muy por encima de mí mismo, valores que me lleven a ser cada día más como Cristo. Impresionante. Queremos Es eso, ¿no? maravilloso, sí, es maravilloso. Puedo decir verdaderamente los valores que encontré en el Señor por medio de su palabra han transformado mi vida, me han transformado en lo que soy y quiero más. Creo que no, como decía Pablo, todavía no ha acabado la carrera. No ha terminado, para nada. Hay que seguir hacia adelante, ¿no? Para nada, Viviana. Hay que seguir adelante. Quiero animarles entonces a que podamos evaluar qué va a ser lo importante en nuestra vida. De verdad, quiero que te lo preguntes. ¿Qué va a ser importante en tu vida? ¿Por qué vas a vivir? ¿Qué vas a valorar? ¿Qué vas a priorizar por encima de lo demás? ¿Qué va a ser aquello que determine tu carácter, tu conducta, que determine tus decisiones, tus metas, tus prioridades? ¿Qué va a ser? ¿Qué vas a poner como prioridad y valor en tu vida? Los valores son nuestras creencias fundamentales. Eso que creemos va a determinar en lo que nos vamos a transformar. Así es. Este fue el programa de hoy, ¿no? Abrir nuestros corazones para poder bendecirte. Tal cual. Bendecirte, ¿sí? Dios nos ha bendecido y queremos bendecir también a todos los que puedan ver este programa, no solamente ahora, sino después, ¿sí? Bueno, gracias, Walter. Gracias por invitarme en este programa. Así es, Viviana. También gracias por participar. Saludamos a Carlos Viera, a Elena Fraga. Saludamos a cada uno, Raquel Gómez. Dios te bendiga, Raquel, qué bueno. También ella está, si no me equivoco, en Miramar. Desde Miramar nos ve. Así que, bueno, hay personas desde Bolivia como Víctor Hugo, Sol Gómez, Fabi Sepúlveda, también desde Mar de Ajón. Bueno, Roxana, Juana, bueno, damos gloria a Dios por cada una de las personas. Queremos animarlos a que puedan compartir este programa que creemos que va a llevar transformación, que va a llevar a una reflexión profunda. Queremos vivir de verdad, con autenticidad. Queremos ser lo que decimos. Queremos dejar de lado, como dice la palabra de Dios, todo engaño, toda mentira. Así es. Queremos dejar de engañarnos a nosotros mismos. Por eso este programa te lleva a evaluar. ¿Qué es una realidad en tu vida? ¿Qué valoras de verdad? Queremos ser transformados. Que Dios te bendiga. Somos Viviana Muñoz y Walter Zarini de Un Encuentro con Jesús. Y te damos gracias por estar ahí y compartir con nosotros cada programa. Dios te bendiga, Claudia. Dios bendiga. Los esperamos el próximo miércoles.